Bueno. Sí, vamos a parar. Entonces, vamos a hablar de los precios hedónicos. Es el último método que vamos a ver. Digo que están precios inducidos y precios evitados, pero ese es, bueno, el otro método que habíamos puesto al principio, pero ese es un poquito más fácil de intuir, porque es nada más es ver qué precios evitamos al ver el beneficio, al procurar por algún beneficio ambiental, ¿no? Entonces, el conservar un área verde en la ciudad, por ejemplo, qué costos estamos evitando de gastos en salud o gastos en otras cosas. En el calor, por ejemplo, ¿no? Que aumenta la temperatura por el efecto invernadero, no sé. Y los costos inducidos es lo contrario, ¿no? ¿Qué costos estamos en que estamos gastando por la contaminación ambiental? Entonces, por la contaminación o por cualquier otro proyecto o construcción que nos esté afectando. Entonces son esos costos evitados y costos inducidos, es también un método de valoración ambiental, que no vamos a meternos mucho, en lo que nos vamos a meter, más bien. Y este último es la valoración económica ambiental, el método de precios hedónicos. No sé si han escuchado antes esta palabra, hedónicos. ¿A qué se refiere hedónico? ¿No? ¿Que son hedónicos o no? Hedonistas, ¿no? No sé si hedonistas, sí. Más bien, entonces serían hedonistas. Sí. Creo que sería como que se guía solo por el placer o algo así, ¿no? O sea, como por la Sí, sí, así, felicidad. sí. Sí, generar un placer o evitar el malestar, ¿no? Ese sería el hedonismo. Es una corriente que viene desde bueno, es perteneciente al antiguo hedonismo o al hedonista, esa es la definición de diccionario, pero pues no nos deja igual, ¿no? Entonces, desde los griegos ya se planteaba este hedonismo. Y por aquí está la filosofía de la búsqueda del placer y la huida del dolor. Entonces, este es eso es el pensamiento hedonista, ¿no? El buscar el placer siempre y evitar el dolor. Entonces, bueno, tiene en cuestión de filosofía y de corrientes de pensamiento, pues está el lado contrario que habla de la igualdad y de la justicia, ¿no? Entonces, porque bueno, meternos en otra cuestión, pero el hedonismo es eso, ¿no? Buscar el placer y evitar el dolor o el malestar, ¿no? Digamos. Entonces, en eso se basa este método. Bueno, está un poquito difícil de entrelazarlo, pero ahorita vamos a ver de dónde viene esta parte hedónica de este método. Entonces, bueno, también, vean cómo también en los 60, 70 se empieza a desarrollar este método y se basa mucho en los multiatributos que tienen algunos bienes o servicios en el mercado, ¿no? Entonces sí tienen un precio en el mercado, pero tienen un multiatributo que nos van a generar placer o nos van a quitar un poco el malestar, digamos. Entonces, generalmente tenemos productos en el mercado que son multiatributos. Por ejemplo, un coche. Entonces, en un coche ya han visto los precios de los coches, pues, o las listas, sí, los precios. Casi siempre viene un modelo básico que no tiene nada bueno, un modelo básico que no tiene como servicios especiales, digamos. Eh, por ejemplo, que no tiene aire acondicionado, que no tiene botones, los seguros eléctricos, que no tiene quemacocos y todo eso, ¿no? Pero el coche nos funciona igual, ¿no? Bueno, tiene la misma función de llevarnos o traernos a algún lugar. Conforme le vamos agregando estos atributos, ¿no? Del aire acondicionado, los asientos de piel, o el tipo, tal vez ahora la navegación, ¿no? Los sistemas de navegación,
Entonces eso nos va generando, el tener ese coche o el aumentar ese nivel del coche, pues nos va a generar un mayor placer o un mayor bienestar. Entonces, esos son los multiatributos que puede tener un bien o servicio. Entonces, en eso se basa este modelo. Entonces, muchas veces estos atributos especiales que tiene el coche no tienen no los puedes comprar por separado, ¿no? Muchos de estos, algunos sí, ¿no? Pero quizá no los vas a encontrar tan fácil en el mercado, ¿no? Entonces, tú vas a comprar bueno, no sé mucho de eso, cuestión de los coches, pero el ponerle el sistema eléctrico creo que sí lo puedes poner por aparte, ¿no? Pero el quemacocos, ¿no? Ya no, seguro se puede, ¿no? Pero no lo puedes comprar aparte si no tienes el lugar ahí del coche, ¿no? O los asientos, pues también es algo difícil de encontrar en el mercado porque ya te los venden nada más con este modelo o con este precio especial del coche. Entonces esos son los multiatributos que vienen incorporados en el precio del coche, pero que no los puedes encontrar muy fácilmente en el mercado. Lo vamos a ver ahorita con el otro ejemplo, con el ejemplo ambiental, que todavía es más difícil incorporarlos al precio, pero sí está aumentando el valor del coche normal o sin ningún lujo a que le pongas estos nuevos atributos. Y eso es lo que se basa este método, ¿no? Ver cuánto aumenta ese precio en comparación con un coche. Entonces, esto es la definición del multiatributo. Son estos valores de uso satisfaciendo varias necesidades al mismo tiempo. Entonces, no solamente están satisfaciendo la cuestión del transporte, sino otras necesidades, otros deseos. Y toda esta sumatoria de todos estos, bueno, todo esto tiene un costo, ¿no? Tiene un costo para el productor, tiene un costo para y eso se traduce en el valor monetario del coche al final. Entonces, generalmente, bueno, siempre aumenta ese precio en el ejemplo del coche, al coche básico que tengamos. Y este método, pues dice esta hipótesis, se plantea una hipótesis de que siempre hay una relación entre el precio del bien y su calidad. Y generalmente, bueno, en la cuestión ambiental no pueden ser vendidas o compradas por separado, porque no hay un mercado formal o unos precios marcados en el mercado sobre estos bienes y bueno, estos beneficios o atributos ambientales de las cosas. Bueno, en particular, este método se ocupa para inmuebles, para casas, para terrenos, por ejemplo. Y esto nos puede dar el valor ambiental, el valor de los atributos ambientales de algún sitio. Entonces, ustedes, si tienen que elegir una casa o un lugar, un terreno donde vivir, pues no solamente van a estimar el precio del terreno, el precio del área construida, el de los interiores, ¿no? Por ejemplo, los acabados adentro, ¿no? Si tiene mosaico, no tiene mosaico, si tiene, no sé, alberca, si tiene otras cosas, la casa o el departamento, sino vamos a considerar también las cuestiones que tienen que ver con el entorno o con el lugar donde está establecida, que no tienen que ver propiamente con la construcción, pero sí tienen que ver con el sitio donde se ubica. Entonces, seguramente si buscan, no solamente para comprar o vender, pues para rentar, ustedes van a fijarse también en el lugar en el que están. Por ejemplo, bueno, ¿qué otra? Para que no hable tanto. ¿Qué otra cosa considerarían si ustedes buscan comprar, si ustedes buscaran comprar o rentar un sitio? ¿Qué considerarían? Vamos a preguntarle. Que estuviera bien iluminado. Ajá, entonces, en el exterior, por ejemplo, sería la iluminación, ¿no? Entonces, eso nos brinda quizás un poco de seguridad, ¿no? Aquí en el chat pusieron una cosa. Bueno, alguien habló, pero no sé quién. Pero mientras, Juan Ramón dice que esté cerca del metro.
una variable importante es el transporte, ¿no? Entonces, metro, por lo menos que haya metro. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien había mencionado? Ah, ubicación. Ajá, sí. Dice Ana Paula, ¿qué ubicación? ¿Pero qué buscarías de la ubicación? O sea, por ejemplo, esto que decía Juan Ramón, ¿no? Que estoy cerca del metro. ¿Qué otra cosa te daría la ubicación? O sea, sí del metro, pero por ejemplo que fuera, no sé, como cercano también a las zonas que frecuento para acortar los tiempos de transporte. Sí, entonces que tenga, bueno, que esté cerca de la universidad, por ejemplo, ¿no? De tu familia, quizás, ¿no? Dice Sara que se asegura que tiene que ver con lo que dice Martín, ¿no? Que esté iluminada, pero pues quizás, hasta se pueden fijar en el grado de, de seguridad del lugar, ¿no? Que esté, no sé, que no haya muchos asaltos, no haya mucha violencia, ¿no? En general en el lugar. Entonces hay parámetros que nos pueden hasta decir, ¿no? Hay algunos mapas por ahí de inseguridad, ¿no? No sé si han visto luego que nos dicen, por ejemplo, de los cruces que hay mayores, bueno, yo he visto ahí en internet luego los cruces que tienen mayor cantidad de asaltos o de, no sé, o eran accidentes, no sé. Pero bueno, sí había visto también creo de asaltos, o he visto mapas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si quizás lo busquemos cuando busquemos una casa. ¿Qué otra cosa buscarían? ¿Qué otra característica buscarían en una casa? O en un departamento o en un terreno. Con respecto a la ubicación que menciona Ana Paula, pues también los servicios, ¿no? Que tengamos cerca o que tengamos, ¿no? Por ejemplo, a veces los terrenos salen, sí, los terrenos sobre todo, salen mucho más barato cuando todavía no tienen servicios, ¿no? Si no tienen agua, no tienen luz, no tienen el desagüe, el drenaje, seguramente les saldrá más barato un terreno que tenga esas características, ¿no? Pero pues regularmente buscamos que tengan esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, eso hablando ya fuera de la ciudad, ¿no? La seguridad geológica también, ¿no? Que no sea, que sea estable geológicamente, no esté estos derrumbes, ¿no? Que veíamos a principio de año, ¿no? O esto que pasó en el Cerro del Chiquihuite, ¿no? De los desprendimientos de las rocas, ¿no? Entonces, buscar que no sean barrancas, que no esté cerca de una ladera, que no pase cerca a un río, ¿no? Para evitar inundaciones. Eso sería importante, ¿no? Entonces, todas esas características tenemos que buscarlas en una casa. Y todo eso tiene que ver con el precio que tiene una casa o un terreno. Entonces, digo, si no tiene servicios, pues va a ser más barata. Entonces, aunque no estén dentro del precio, o sea, aunque no estemos cobrando porque haya servicios, pero sí están ahí involucrados en el costo de la casa o del terreno. Ahora, en cuestión ambiental, ¿qué meterían? Bueno, ya vimos, bueno, nada más faltaría que haya servicios, por ejemplo, que haya otras cosas cerca, ¿no? Como la escuela que nos mencionaba, pues, espero que sí, o Sara, no, Sara, que nos decía, no sé. Pero que estén estas cosas cercanas, ¿no? Que esté las escuelas, que haya mercado, que haya bueno, todos estos servicios que nos pueden ser útiles, pero ambientalmente, ¿se fijarían en algo ambiental para comprar o ubicar una casa? Como dice Diana Isabel, pues que la calidad del aire en el sitio, ¿no? Que aquí en la ciudad está igual en todos lados, pero creo que está más contaminado regularmente cuando hay contingencia, eso que por la forma de la cuenca, creo que muchas veces, creo que sí se va más hacia el sur, ¿no? Ahí se detiene la contaminación. Y entonces creo que en el sur, aunque la contaminación se genera mucho en el norte, en el sur se acumula. Ajá. Entonces esas son las cuestiones ambientales, ¿no? Que dice Jennifer, la calidad del agua puede ser. Entonces, o la cantidad, o que haya agua, ¿no? En Iztapalapa que no batalla mucho por agua, en otras regiones también. Jimena nos dice Jimena nos dice que las áreas verdes, ¿no? Entonces también esas es importante, las áreas verdes, ¿no? Entonces hay lugares en que casi no hay áreas verdes y otras en que sí.
y muchas veces aumenta el precio, ¿no? En que haya de una casa si hay áreas verdes. Evitar zonas cercanas a parques industriales por la cuestión de la contaminación. No sé si ubican lugares, bueno, o alguien vive cerca de alguna fábrica, ¿no? Regularmente, o a veces en el campo huele a las vacas o a las gallinas, ¿no? Y en las zonas industriales, pues huele a otras cosas que también, depende de lo que produzcan. ¿Y a qué huele? Bueno, pues, a ver aquí, estaba viendo que Jimena vive cerca de una fábrica. Y Sara dice que no se ve afectado por algún tipo de contaminación, aguas residuales o la contaminación del aire. No sé a qué huele cerca de tu casa, Jimena, pues, está cerca de una fábrica. Que no esté cerca de un basurero o de un río de aguas negras, ¿no? Que está junto al río de los Remedios. Pasa ahí cerca, también huele mal, ¿no? También Sara vive cerca de una fábrica. No sé también como si huele muy mal o no. Y dice que Jimena que huele a gomitas de mango enchilado y apestoso. Sí, es que a veces, aunque no sea un olor desagradable, pero todo el tiempo, pues te cansa, ¿no? Yo, bueno, aquí cerca de mi casa, aunque no tan cerca como para olerlo todo el tiempo, pero estaba la fábrica. No, está todavía la fábrica de Turín, entonces huele a chocolate, pero yo creo que todo el tiempo no debe ser muy bueno. Sí. Pero todas las cuestiones ambientales es importante considerarlas, ¿no? Y quizás les falta por ahí mencionar, bueno, entonces áreas verdes, o no hay cosas buenas que será que nos aumentaría el precio, el que tenga áreas verdes, por ejemplo, y hay cosas malas que nos pueden afectar el precio, ¿no? Que sean estas cosas de la contaminación del aire, el que esté cerca de una fábrica, contaminación del agua, y por ahí les falta una que podría ser también, bueno, recuerdo yo ahorita vi que les falta una, pero quizás falta una. Pero el ruido, ¿no? Sería también una contaminación importante, contaminación por ruido. Entonces, los que viven cerca del aeropuerto, pues también a cada rato pasa cada 2 minutos, ¿no? Pasa, bueno, ya se acostumbra la gente también, que pase un avión, ¿no? Pues cada rato está pasando el avión y eso también puede tener un efecto negativo en el precio, ¿no? Que pase, bueno, no, Jimena, ya cámbiate. Sí, todo el ruido, pues se acostumbra, ¿no? Como dicen. Sí, el ruido y la contaminación ambiental, todo, ¿no? Bueno, pues en eso, pues según este método, en este método, por ejemplo, no podemos separar o no podemos atribuirle un costo a esa contaminación o a ese beneficio, ¿no? ¿Tú cómo vas a ponerle cómo puedes, bueno, es lo que hace este método, ¿no? Como desagregar esa parte de la parte ambiental de ese inmueble o de ese terreno, lo desagrega del precio, ¿no? Entonces, analiza, bueno, entonces, el método, ¿no? Presento el método, pero no te pueden vender por separado estas cuestiones ambientales, ¿no? Entonces no está en el precio del mercado que te pongan ahí, ¿no? Vale tantos millones esta casa, pero te va a aumentar tanto porque está en parque cerca, o te vamos a hacer un descuento porque está cerca de una fábrica, o está cerca, o el agua llega sucia, no sé, por ejemplo. Entonces, no está como tal en el precio de la casa, pero sí es importante para ponerle un costo a la casa. Entonces, es lo que vamos a hacer, desagregar esos costos, esas cuestiones ambientales que no tienen un mercado formal y no tienen un precio explícito. Entonces los desagregamos del costo de la casa y así podemos estimar ese valor ambiental de esa afectación, ¿no? De la contaminación, por ejemplo, o del beneficio de tener parques cerca. Por ahí tal vez nos faltó también, aunque eso creo que es poco considerado, la contaminación lumínica, ¿no? Al contrario, buscamos que sea un lugar, bueno, por cuestiones de seguridad,
buscamos que sea un lugar iluminado, ¿no? También por el país en el que vivimos. Entonces buscamos que sea iluminado y no nos importa tanto que se dé la contaminación lumínica. Bueno, entonces lo que se busca es estimar estos precios implícitos de las características que marcan las diferencias entre las variedades de un mismo bien. Entonces es lo que va a hacer este método, ¿no? Buscar estos precios. Dentro de los precios de las casas, ver cuál es la parte ambiental, ¿no? Ahorita que nos importa la cuestión ambiental, pero podríamos hablar de la cuestión de la seguridad, por ejemplo, o de la ubicación, ¿no? O sea, se puede ocupar para otras cosas, pero lo que nos interesa es la parte ambiental. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que se parte de un bien o una cualidad ambiental que no tiene un precio en el mercado, ¿no? Entonces, no podemos ver el precio de la contaminación. Entonces, lo vamos a ir desagregando de aquí. Y lo hedónico viene en ese placer o molestia de consumir un bien ambiental que afecta el precio. Entonces, si ustedes quieren vivir con un lugar no contaminado, seguro, cerca de todo, pues les va a salir más caro, ¿no? Como seguramente ya se han dado cuenta, ¿no? Cuánto puede costar una renta o una casa en lugares céntricos que tengan parques cerca, todo, parque cerca, metro cerca, todo, pues les va a salir más caro que si se van a la periferia, ¿no? Que eso tiene que ver con, bueno, otras cuestiones también sociales, ¿no? De la gentrificación y todo esto, ¿no? Pero bueno, no es motivo de la clase ahí en el chat. Sí, sale carísimo, ¿no? Ese es el ejercicio que normalmente hacemos, bueno, hemos hecho aquí, ¿no? Buscar una casa, pero por el tiempo, el precio de la casa, de una casa, ¿no? Pero bueno, por el tiempo ya no lo hicimos ahora. Pero si se van en un lugar céntrico, pues la renta o el costo de una casa va a salir más caro. Y pues igual aquí en la ciudad sale más caro, aunque estemos contaminados y todo, pero es por cuestión de los servicios, ¿no? Pero podríamos valorar esa cuestión ambiental. Entonces, eso es lo que va a medir, ¿no? El placer o la molestia de consumir un bien ambiental que afecta el precio. Entonces, eso es lo que va a medir. Y que no tiene un precio en el mercado como tal. Bueno, los que sí tienen precio en el mercado son las casas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a... Las casas sí tienen un precio en el mercado y de esa forma vamos a obtener el valor ambiental. Entonces, se puede utilizar para estimar beneficios y costos asociados, como la calidad ambiental, que es lo que vamos a ver, descontaminación del aire, del agua, el ruido, etcétera, y servicios ambientales estéticos. Entonces, básicamente lo podemos dividir en esas dos cuestiones, ¿no? La calidad ambiental y los servicios ambientales estéticos o de recreación, o los de culturales, ¿no? Por ejemplo, también. En cuestión a la, bueno, si estamos hablando de cuestión ambiental, pues tiene que ser estos beneficios culturales, pero del ambiente, ¿no? Entonces, el vivir cerca de un parque, o quizás el vivir cerca de un área natural protegida, ¿no? Los que vivan, aunque no creo que cambie mucho el precio, pero los que vivan cerca de los dinamos, por ejemplo, en Chapultepec seguro les aumenta mucho el precio vivir en Chapultepec, pero porque tiene otros servicios aparte, ¿no? El ruido, la contaminación. Entonces, como les digo, es desagregar estos precios, ¿no? ¿Qué porcentaje del valor de un bien, de una casa, está determinado por la variable hedónica? En este caso, el ruido, o puede ser la contaminación, o este valor estético. Esto es lo que les he estado mencionando, ¿no? Entonces, igual es importante cuando compran una casa, pues gran parte del valor tiene que ver con la construcción. Bueno, primero con el terreno, la construcción, que tenga la cantidad de construcción. Entonces, si ustedes cuando buscan una casa, pues les van a decir el terreno, bueno, no siempre, pero casi siempre dice el área del terreno y el área construida. Y ya cuando van ustedes a verlo, pues van a ver la calidad de la construcción, y pues pueden ver también los terminados, ¿no? Casi siempre también. Bueno, si los terminados le llaman, ¿no? Sí,
tiene mosaico, no tiene mosaico, cosas así, ¿no? Entonces, eso va a determinar gran parte del precio, pero también vamos a determinar por esta tranquilidad, bueno, en cuestión ambiental, ¿no? La pureza del aire, la cercanía a un espacio verde. Entonces, eso es lo que vamos a buscar desagregar. Entonces, vamos a ver rápidamente los pasos. Entonces, vamos a primero determinar qué variable vamos a medir y ver si tenemos suficiente información desagregada sobre el precio o el bien privado de sus características. Entonces, aquí regularmente lo que se hace es buscar por zonas, buscar casas o precios de las casas y estadísticamente ya se puede sacar esta curva, ¿no? Que habíamos dicho de demanda, ¿no? O bueno, desagregar el precio primero para ver qué porcentaje corresponde a la cuestión ambiental y qué porcentaje corresponde a la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se hace comparativamente con muchas casas. Entonces, es importante primero tener información de casas o terrenos en el sitio para poder analizarlos. Entonces, se estima una función de precios hedónicos y ahí se estima, a partir de esto, ya se estima la curva de demanda para el elemento representativo de la calidad ambiental. Entonces, otra vez, digo, lo principal de estos métodos es obtener esta curva de demanda y con la curva de demanda ya podemos obtener el área bajo la curva, que es nuestro excedente del consumidor, con el que vamos a determinar el precio del valor, bueno, el valor económico de ese servicio ambiental. Y aquí, bueno, aquí está cómo se hace la función, ¿no? Entonces, el precio de la vivienda depende de las características estructurales, las características del vecindario, entonces tiene que desagregar toda esa información y de las variables ambientales, ¿no? Entonces, dentro del precio, bueno, de la construcción, ya dijimos, ¿no? Los metros construidos, bueno, el tamaño del terreno, los metros construidos y los detalles que tenga la casa. El vecindario es importante, seguridad, servicios, que tengamos servicios, y el transporte, ¿no? Que es uno de los principales que nos mencionaban, pero también tenemos las cuestiones ambientales. Entonces aquí se descompone todo y ya con esa función podemos obtener la curva. Entonces este es el procedimiento ya más matemático. Se hace la derivada parcial respecto a la característica que queremos. En particular nos interesa quizás el aire o nos interesa esta cuestión de tener parque cerca, ¿no? Se saca la derivada. Y para poder obtener este precio marginal que hablábamos cuando hablamos de marginal es el tener una cantidad adicional de bien o servicio. Entonces, esa cuestión marginal es importante para los economistas para obtener el precio. Y se obtiene el precio sombra, que sería esta área bajo la curva, que es la que nos va a dar, la que vamos a analizar en el siguiente paso. Se establece la curva de demanda y con esta función y nos menciona la máxima disposición a pagar por un incremento en las características ambientales, que era la Q que habíamos visto en la gráfica anterior, en la función anterior. Y así obtenemos con la función podemos obtener estos cambios en el bienestar individual asociados a las variaciones de la calidad ambiental del aire. Ceteris paribus, que creo que por ahí lo vimos en el... Pero si todas las demás condiciones se mantienen iguales, eso significa ceteris paribus. Mediante la integral de dicha función se define el cambio de este QJ, que eran las cuestiones ambientales, ¿no? La calidad ambiental aquí del aire. Y bueno, les digo, es ya cuestión aquí estadística, ¿no? Se tiene que llevar a cabo una regresión para establecer, para que el precio de las viviendas y variables sean las características observadas de la misma y se ajusta, ¿no? De acuerdo a la regresión. Entonces, la regresión nos da una idea, ¿no? Bueno, no sé cómo en estadística, pero esta regresión nos ajusta, ¿no? Todos los precios a una línea y con eso podemos determinar
cuáles se ajustan más, y ya con eso determinamos cómo se distribuyen los costos de las casas y esta variable que estamos midiendo aparte. Bueno, estas son algunas limitaciones. Funciones no lineales, bueno, se necesitan, pueden ser funciones lineales o no lineales, pero las no lineales, el precio es más variable, ¿no? Entonces es más complicado llevarlo a cabo. Se necesita una multicolinealidad alta. No sé si ubican este concepto, también es mucho de la estadística, pero es que todas tus variables se ajusten a una, se asocian, ¿no? Como que todos mantengan esa misma forma. Y la función de los precios únicos supone un mercado en equilibrio. Otra vez tiene que cumplir unos supuestos que mencionábamos que en la evaluación contingente no necesariamente se da, pero aquí sí necesitamos cumplir unos supuestos, como que sea, bueno, que sea que haya multicolinealidad y que haya un mercado en equilibrio, lo cual no siempre tampoco se presenta. También hay que decir que los bienes ambientales son bienes superiores, es decir que aquí la gente, mientras tenga más recursos, pues va a buscar pagar más por ese bien, ¿no? No buscamos disminuir el precio, sino al contrario, si tenemos los recursos, vamos a tratar de pagar más para tener ese bien. Y pues como mencionamos, nada más un método que se ocupa con bienes inmuebles, ¿no? Si bien, bueno, para casas, terrenos, podemos ocuparlo, pero no es muy amplio su uso. Nada más para esos dos casos. Entonces es muy limitado este método. Y aquí está la bibliografía. No sé si tengan alguna duda o pregunta sobre el método. Ya lo vimos muy superficialmente. Cada uno de estos métodos pues, tiene sus complejidades. Por ejemplo, es muy estadístico, ¿no? Sí, tienes que hacer mucha estadística porque vas a obtener, bueno, tienes que tener muchos datos primero, ¿no? Tienes que tener muchos datos de muchas casas, precios, las características, entonces tienes que, sí es muy, muy tedioso este método. Buscar la información y luego se tiene que ajustar estadísticamente, ¿no? Tiene que tener esta multicolinealidad, ¿no? Que estén todos ajustados estos datos que se asocian. Entonces, sí es bastante complejo este método. El método no es tan complejo, porque igual es hacer lo mismo que los otros, pero es más talachudo, ¿no? O sea, que hace mucha investigación de los precios de las casas y a veces no tienes información suficiente, entonces es más complejo manejarlo en ese sentido, ¿no? Y si no tienes los datos, buscaste todos los datos y no cumples estas funciones, ya también tienes que ir ajustándolos y se va complejizando. No hay... Entonces, este sería el último método. Entonces, son estos tres métodos que vimos, que son los que, como un poco diferentes, ¿no? Están, bueno, la valoración, bueno, el costo de viaje, precios hedónicos y valoración contingente. Son los métodos que se han desarrollado más para la evaluación ambiental. Y la otra son los costos evitados y costos inducidos, pero ese es un poquito más, esos tienen las afectaciones o los beneficios tienen un valor en el mercado y es más fácil establecerlo. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, dejar de compartir. Y bueno, entonces, pues este sería el último tema que vamos a ver. La idea es que entreguen, no sé cómo vayan con tu ensayo. La idea es que lo entreguen el viernes. Entonces también ya pensábamos, bueno, ya no bueno, pensaban que le había dicho a Juan, que ya no diéramos la clase del miércoles para que termine